aquí que no parla català, com per veure si podem parlar en castellà perquè aprofitin també. Ara vaig a buscar en la part del cervell on tinc el castellà, perquè clar, ja no és com abans, que era més ràpid, va a caballo del malo. La velocidad del caballo del malo, a ver dónde está, ya va llegando, ya va llegando. Sí, yo creo que ya empiezo a conectar con el idioma castellano para poder seguir en castellano y que nos entiendan todos. Vale, gracias, Mari. Bueno, que cada cual hable la lengua que considere. De hecho, yo soy castellano parlante de lengua materna, pero también valenciano parlante, porque mi familia es valenciana, o sea que me muevo muy bien entre las dos. El tema de las pérdidas y las ganancias. Las mujeres os habéis embarcado en un proceso de conquista, en un proceso de lucha por unos derechos. Entiendo yo que fundamentalmente movidas porque ahí detrás había una ganancia. Había una ganancia de poder, había una ganancia de una mayor igualdad, de una mayor representatividad. Quizá los hombres no estamos muy activos en este tema porque lo sentimos como una pérdida. Una pérdida de poder, una pérdida de prestigio, una pérdida de posición, una pérdida de estatus. Con el tiempo, muchas mujeres se están dando cuenta también de que obviamente es una ganancia, pero también en el camino se están perdiendo algunas cosas. Se está perdiendo en que hay una sobrecarga de trabajo, que tienes que ocupar de la familia y encima de los hijos, se están perdiendo a veces compañeros que no les siguen el ritmo y que por lo tanto se sienten solas y sin compañía. Bueno, también hay ahí una serie de pérdidas. Quizá los hombres también tenemos que empezar a ver cuáles son las ganancias, porque lo estamos mirando desde la perspectiva de la pérdida, pérdida de poder, pérdida de estatus, pérdida de posición. ¿Es así? ¿Es realmente una pérdida? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Qué es lo que realmente nos puede interesar como hombres que nos motive para entrar de lleno en una reflexión y en una práctica que lleve realmente a una igualdad entre hombres y mujeres? Este es un tema que aquí en España no es nuevo, pero tampoco es muy viejo. Los ejemplos que yo quería poner hacían referencia, voy a poner solo uno. Una amiga mía que es vecina además, la casa de al lado, una mujer de una clase más bien bienestante, burguesa. Cuando yo la conocí a poco, me dijo: yo tengo el honor de ser la última adúltera de España. Y yo me quedé a cuadros. Digo, ¿qué quieres decir? Sí, yo he sido la última mujer condenada por adulterio en este país. Después se derogó esa ley y ya no ha habido más personas, mujeres condenadas por adulterio. Esa mujer tiene ahora unos 73, 74 años, no sé exactamente, pero por ahí andará. Y fue, obviamente, condenada porque su marido la denunció. Ya estaban separados, ella vivía con otro hombre y la denunció para sacarle dinero. Se lo sacó porque si no iba a la cárcel. Eso pasaba en el año 69. No está tan lejos. No está tan lejos y es importante ubicarnos también en el espacio y en el tiempo, porque a veces las personas que vienen de otras culturas, las personas que vienen de otros territorios, a lo mejor con otros procesos respecto a las relaciones hombre-mujer, nosotros nos estamos situando a veces, solamente es una hipótesis, en una posición como si ya estuviéramos en otro lado, si ya hubiéramos conseguido, hace muy poquito que estábamos del mismo lado, ¿no? Por lo tanto, los procesos sociales son largos, hay que darnos tiempo, y la idea de esta mesa redonda era pues, reunirnos aquí una serie de hombres de distintos orígenes con distintas experiencias vitales. Por lo tanto, la única experiencia que nos une es la de ser hombres, en el género masculino, y cómo ha sido para ellos, cómo han vivido ellos como hombres ese reto de la igualdad, cómo lo han vivido en su proceso migratorio, serían las preguntas, y cómo ven que eso se vive en su entorno, cómo los hombres que ellos conocen de su entorno cultural, social, están asumiendo ese reto por la igualdad de género. Esas serían un poco las preguntas centrales. Yo quisiera que fuera una cosa así, pues que no hubiera
un orden, sino más bien como como si fuera una charla o si fuera un debate televisivo. Esto no nos favorece. Así es que el que quiera comenzar, ya. Tú, por edad, claro. Ese tema de África, ¿no? El hombre más año empieza. Claro. Yo me parece que es un tema muy complejo. ¿Sí se oye? Un poquito más alto. Acércate el micrófono un poquito. Es un tema muy complejo cuando se pone desde el punto de vista africano, como leño. Yo soy de Congo, la República Democrática del Congo, que nunca será democrática, pero sí democrática. Es un tema muy complejo, porque en África hay grupos étnicos. Cuando yo me pongo en la situación de Congo, donde hay más de 200 grupos étnicos, a pesar del hecho que ese tema de relaciones entre hombres y mujeres, hay como unos rasgos comunes entre todos los grupos étnicos. Me parece que cada grupo étnico define un poco su tipo de relaciones entre hombres y mujeres. Eso en relación con los grupos étnicos es diferente. Hay grupos étnicos en que es muy claro que aquí la mujer no tiene nada que decir. Ya es muy claro, ¿no? Hay otros grupos étnicos es más sutiles. O también hay ámbitos bien determinados en que se hace una descripción de los poderes. Hay un aspecto que a mí me choca cuando hablamos mucho del tema de las mujeres en la Iglesia Católica, si puede ser unos sacerdotes. En grupos étnicos africanos, por ejemplo, en el mío, que yo conozco bastante bien, la mujer está, es muy claro, inferior al hombre, por ejemplo, en el poder que se tiene que ejercer frente al público. Cuando mi abuelo y mi abuela vivían, cuando había visitantes, es el abuelo que hablaba, el que tenía el poder. Pero hay un aspecto que me choca cuando se habla actualmente del tema de mujer en la Iglesia Católica, es que en el poder religioso es la mujer que tiene más poder. En la relación con Dios es la mujer que habla. Por ejemplo, poder de curación, cuando una persona está enferma, es más la mujer que habla, que actúa. En el poder público no es el hombre que tiene que hablar. A veces, eso me sorprende actualmente cuando hablamos de la mujer aquí en España, a veces no, muchas veces, en mi grupo étnico, aquí me choca un poco también, es la mamá, la abuela que empuja al abuelo que dice, tú tienes que hablar, tú eres el intérprete. Él se pone detrás, ¿no? Yo me sentía bastante infeliz en mi familia, porque a mí también me quería hacer jugar ese papel. Tú eres el hombre, tú eres el torero. Cuando había un problema, ¿no? Que alguien tenía que hablar, mi madre me ponía ahí, tú tienes que hablar. Me chocaba porque yo había estudiado para ser sacerdote católico, no para ser jefe de familia, para patriarcal, ¿no? Y me chocaba que esa manera de la gente decir, tú tienes que hablar, tú eres el jefe, ¿no? Aunque tú no te interesa. Y aquí también cuando tengo aquí amigas catalanas, veo el contrario, me hace mucha felicidad. Vea que aquí, la mamá de aquí, quizás hay unas que lo hacen todavía, pero veo que
las mamás tienen más la tendencia a respetar esa igualdad entre niños y niñas y no decir al niño que tiene 5 años, como a mí me lo hacía, que yo tengo 8 años y mi hermana tiene 10, 11, y mi mamá me dice, tú, aunque tiene menos años que tu hermana, tú eres el que tiene que mandar. Pero aquí veo que aquí hay como un acento a alejar ese tipo de distribución de poderes entre chicos y chicas. Bueno, yo, disculpadme porque no he presentado a los que nos acompañan en la mesa, he pasado directamente a darles la palabra. Él es Jan Bosco Bocho, es congoleño y él es también presidente de AFRICAN, Asociación Africana y Catalana de Cooperación. A la derecha está Miguel Jiménez Martínez, que es orientador pedagógico de la Fundación Secretario Gitano de Sabadell, es gitano, está en representación de la minoría gitana. Y a la derecha tengo a Wen Jun Gao, que es miembro de la comunidad china, él es colaborador habitual también de Casa Asia y lo hemos invitado como miembro de esta comunidad. A Mohamed Aït Abou, que es marroquí, vive en Tortosa, es mediador intercultural y trabaja con jóvenes en temas de educación comunitaria en Tortosa, la Fundación Assisi. Y por final, a mi izquierda, tenemos a Adrián Peresteni, es psicólogo social, es argentino y miembro de la Shisha Teatro, Teatro Social y del Oprimido. Bueno, ellos son los que nos acompañan, padre lapsus, de nación. He pasado las palabras sin siquiera haberlo presentado. A partir de ahora, una vez abierto el nombre, por respeto a la edad, que he dado la palabra, o a quien quiera, que os ha sorprendido, que os sorprende cómo reaccionamos los hombres desde una perspectiva personal, desde lo que vemos, cómo nos afecta esto de la igualdad, cómo nos afecta en el viaje migratorio, eso que de encontrarnos con una sociedad muy distinta, de las mujeres y los hombres, los países que venís. Bueno, estos son un poco los temas. Es importante, yo creo, por lo menos para mí lo es, la referencia personal, es decir, cómo lo estamos viviendo eso como hombres, cómo nos afecta eso como hombres, ¿no? Porque si no empezamos a ponernos a nosotros un poco ahí en la picota, pues creo que podemos teorizar mucho y en eso somos muy hábiles los hombres y por el camino nos vamos escaqueando de realmente lo que importa, ¿no? Quien quiera, como las palomitas. Perdón, intentemos acercaros lo máximo al micro, porque por aquí atrás a veces se os pierde. Venga, Mohamed. Gracias. Hola, soy Mohamed y pues voy a impulsar al sur, pues, lo que es de África, y pues se habla de país y de nacionalidad, lo que es el Maroc. Hablaré en catalán y hablaré pues poco a poco, para pues entender. Per mi, personalment, en el meu procés vital, des de petit, estava conscient de que estic a un món injust i desigual. En relació a el meu entorn social, el meu entorn cultural, però després la meva esperança va ser que potser tot aquesta veu que ens ve del nord potser pues, és el que ens salvarà, per exemple, el que ens pot donar de veu, una veu positiva. Canviar de país a un altre, de territori a un altre, i d'un altre a un altre, pues, del Marroc a França i França aquí, i gent miran la tele, al final tinc el resultat que no és un tema de la meva tribu, del meu poble, de la meva família, sinó és un tema global del planeta i és un tema que afecta a la humanitat en general. Perquè escoltant, per exemple, com és el debat polític, per exemple, als Estats Units, cada vegada que parlen sobre la forma y la construcción de la forma de formar la familia entre progresistas
y conservadores cada vegada pues, al siglo XIX y al XXI. Y donde conté que tenemos un camino a hacer. Normal que soy de una zona rural que tiene las características, por decir, desde mi punto de vista personal conservadora. Error de hombre y dona es histórico y es difícil trincarlo, difícil, pero en los procesos, si comenzamos a hacer procesos por sí. Y también desde el marco, por ejemplo, sortir del pueblo, de la zona rural, del país, por ejemplo, que es el Marroc, hablo de una mica de la identidad jurídica del Estado compartinacional. El poder se transmite de hombre a hombre. Pues, mai tendremos, por ejemplo, una reina al Marroc. Eso son factores y algunos elementos que, por ejemplo, aunque nosotros hacemos esfuerzo, algunos hombres, por ejemplo, en la igualdad, tendremos unos factores generales en contra. Pero creo que fin camino y poco a poco, desde la base, podemos arribar. Y no mes, por ejemplo, desde lo local, que sí, que hemos de comenzar la intervención, por ejemplo, y prevenir desde lo local a lo general, pero también tiene, pues, un objetivo general que, por ejemplo, como seres humanos, tenemos pues, aquel planeta y no tenemos pues, una tarea de cambio. La tenemos que cuidar entre todos y todas. El error no es de los hombres o de dones, sino hombres y dones. Y hemos de buscar, creo, un modelo entre todos y todos. Más o menos así. Gracias, Moja. Sí. Vale, pues me llamo Wenjun. ¿Me oyes bien? Sí. Vale, pues me llamo Wenjun. Y, a ver, estoy un poco nervioso. Porque de hecho, me acuerdo la última vez que estaba hablando con público, era una escena muy grande y he puesto muchas máscaras, porque con mi trabajo tal cual. Pero ahora estoy nervioso porque intento quitar toda máscara, para que veáis que estoy transparente como el agua. Pues soy de China y de Shanghai. Y Shanghai es una ciudad más grande de la ciudad de China. Y vivimos 24 millones de personas. Y hay 14 millones son de locales, son de, ¿cómo se dice?, residentes locales. Pues hay 10 millones no son de Shanghai. No son de la ciudad, viene de diferentes ciudades y viene de diferentes países. Pues Shanghai, entre la historia, ha mezclado muchas culturas. Y es una ciudad, de hecho, para mí es poco machista, porque en Shanghai siempre los hombres siempre como señoritos, porque siempre es mujeres más importantes. Pues no sé por qué estoy hablando de esto. No, porque estamos aquí es para ver la diferencia, ¿no? Ver la diferente cultura, ver la machista y todo esto. Pues, a ver, la familia en China. La familia en China, vengo por una familia clase media. Y la familia mía no hay nada que ver con una familia clase media de aquí, porque llevamos muchos temas diferentes, como, por ejemplo, seguridad social. Pues este tema en China está muy mal. Pues la gente, una familia en China normalmente le importa mucho el dinero, que sea. Es machista, quizás. ¿Cómo se dice? No es machista. Es
materialista. Socialmente es muy materialista. La gente busca mucho poder, busca mucho dinero, mientras es muy difícil, porque no somos así. Y claro, la familia, la gente en China no disfruta tanto la vida. Y aquí veo la gente cuando tiene dinero viaja y disfruta la vida. Claro, esto es un show muy grande para cuando llego. Y también hay mucha diferencia de las chicas. Como estáis aquí, todas son chicas, casi. Pues, al principio, cuando llego, mi abuelo me ha dado un show, porque en China no damos besos, y casi ningún saluda con manera de tocar el cuerpo, no, nada. Porque solo damos besos a las parejas. Pues, aquí a veces hay chicas muy cariñosas, te da beso a la cara, o sea, así. ¿No? Pues claro, para un chico que viene de un país o sea, no es cerrado, pero tan tradicional, con una cultura muy así, sin tocar, y a veces me da entiendo mal. Y estuve mucho rato, o sea, estuve muchos años pensando con otras chicas, o sea, no con mi mujer. Porque siempre vemos las cosas que no tenemos, ¿no? Es curioso como, no me acuerdo cómo se llama, Paquea. Estaba hablando como las mujeres cada vez tienen más poderes, pero aunque ya tienen muchos poderes, pero no piensa que todavía no es nada. Yo siempre pienso yo siempre pregunto a mí mismo esta pregunta también. ¿Por qué pasamos esto? ¿Por qué tenemos tantas cosas? Pero siempre sentimos fatal, sentimos que no somos nadie, que sentimos que no tenemos nada. Yo creo que es lo que hemos pasado, es quizás no vemos qué tenemos. ¿Qué tenemos a nuestro lado? ¿Qué tenemos? Pero siempre vemos que faltamos. Con esta sensación, claro, viene mucha violencia, o sea, viene muchas cosas. No sé cómo puedo explicar. A ver. Por ejemplo, la violencia. No sé cuánto, a ver, porque estoy en una época un poco difícil para yo mismo. Antes, yo no reconozco bien a mí mismo, o sea, conozco yo mismo, pero no me conozco. Tengo muchas malas costumbres. Cuando hablo, hay muchos ataques en mis palabras. Y como soy un chico muy orgulloso por lo que tengo, pues me gusta mucho enseñar cuando hablo. Y sale mucha energía negativa en mis palabras y mis frases. Y ahora estoy en una época para quitar todo esto. Pues, con esta experiencia, a veces no sé qué puedo hablar. Estoy viendo mucho. No, porque vengo aquí para hablar mis experiencias, ¿no? Pues estoy diciendo lo que he pasado yo. Sí, claro. Y no sé, o sea, estoy un poco confusión con todo también. Porque, sí. Porque a veces pensamos, ya tenemos un vaso de agua, pero igual queremos otro vaso. Pero, no, es... Sí, pues. Pero yo creo que... Demasiado profundo. Y vengo aquí para decir cómo ser un hombre.
Me acuerdo cuando estoy en China, soy un chico, soy un niño. Estoy aquí 5 años. Y entre estos 5 años he cambiado mucho. Ahora soy un padre. Con este cambio me ha enseñado muchas cosas la vida. Y estábamos hablando de violencia. El violencia, ¿por qué viene? Yo soy un chico muy violento, aunque no se parece nada. Pero esto violento no es pegar a la gente. O sea, cuando hablo con mi mujer o cuando hablo con mis padres, mis palabras llevan muchos ataques. Pero claro, intento reconocerlo, intento caminarlo, intento mejorarlo para que no sea así. Y yo creo que con esto quizás socialmente puede cambiar un poquito. Si todos empezamos a ver qué hemos pasado, porque es muy fácil ver los problemas de los demás. Pero de hecho, llevamos muchos problemas también. Y con mi experiencia de violenta, estoy luchando con cómo educar a mi hija. Yo sé, a veces cuando estamos cansados, y la actitud cambia un poquito. Y esta actitud que nos cuesta a la manera de educar a nuestros hijos, luego este problema vendrá a su cuerpo. O sea, si cuando nuestros niños dicen que no quieren, podemos que no afectar, pero tenemos que preguntar por qué no afectamos su sentimiento. O sea, es como, no, soy tu padre, digo que sí, tiene que sí. Y a veces si no escucha, luchamos con esta sensación. Pero claro, con esta manera de señalar a nuestro hijo, yo creo que cuando crecen, sale esta costumbre también. Pues yo acabo de saber hace unos días, estoy intentando ver cómo puedo ser mejor para ella y cómo para ella puede afectar sus sentimientos. O sea, no me gusta, pues no le gusta, pues no pasa nada, pero es muy difícil como la vida, ¿no? Buenos días, yo soy Adrián Cresini. Mi proceso migratorio comienza hace 12 años cuando llego a Barcelona desde Argentina, mi país natal. Yo soy de una provincia junto a los Andes, de Mendoza. Y el proceso, bueno, en mi país he sido militante político. He estado militando también en sindicatos, en la lucha política desde allá a principios después de la dictadura militar. Pertenezco a esa generación. Y en donde justamente nos formamos en la lucha, en el pedido de nuevas leyes, de romper con aquello que nos había legado la dictadura. Pero el tema de los derechos de la mujer siempre quedaban en último lugar. Siempre fuimos conscientes de eso, justamente en mi formación también siempre fuimos conscientes de que faltaba la deuda pendiente. Pero siempre faltaba tiempo para eso, para tratar eso, según mi punto de vista. Por supuesto que hay otras personas que han tenido otra experiencia. Y yo mismo también lo relegaba, no me parecía trascendente en ese momento. Después vino la gran debacle económica, vino el neoliberalismo, con toda esa impronta que nos destruyó
como país, en realidad, el terrorismo económico que se instaló. Y también los derechos de la mujer quedaron al final. Y los derechos de la igualdad de derechos, ¿no? el tratar el tema de la igualdad de los derechos. Y fue en ese intento que, bueno, trabajando, llego también aquí a Barcelona y comienzo a interiorizarme más en estos temas y a trabajarlos más profundamente, porque lo tenía todo muy tomado desde lo teórico y con las corrientes, y estudiando todas las corrientes feministas, y también discutiendo y viviendo diferentes situaciones y poniéndome en diferentes posturas también a lo largo del tiempo. Y llego a este momento, y hace 2 años que no voy a mi país, pero la última vez que estuve, y trabajando con lo que yo trabajo, estuve en el interior trabajando con el movimiento Campesinos Sin Tierras, estuve en Buenos Aires también trabajando con un gran grupo de trabajadores sociales, etc. Y me di cuenta de por qué se había producido en mí ese gran cambio. Porque empecé a trabajar profundamente este tema. Para mí desde hace aproximadamente 6, 7 años, hace 12 que vivo aquí, 6, 7 años han ido ocurriendo diferentes hechos reveladores que me han hecho cambiar a mí, pero a mí desde el inconsciente, desde el interior, desde los sentimientos, y no ya tanto desde lo teórico. Y la última visita a mi país me hizo reflexionar de por qué yo no tenía esa nostalgia que nos caracteriza a los argentinos, que siempre estamos pensando en el tango y en mi país y en la garúa y en todo aquello. ¿Y por qué no me pasaba a mí? Porque me sentía muy culpable por no sentirlo. Una de las grandes cosas que me di cuenta era que no quería vivir en ese estado de violencia que yo sentía. No quiero que se entienda mal que yo reniego de mis raíces, pero sí me cuesta mucho vivir en ese estado que yo sentí en ese momento de una violencia muy fuerte. Los medios de comunicación en mi país en este momento transmiten cosas horrorosas respecto al rol de la mujer en la sociedad. A pesar de que en este momento, yo lo veo desde acá ahora, hay una presidente mujer en el país, hay una contra, no soy simpatizante del partido que en este momento gobierna el país, pero hay una guerra en contra del gobierno que está en este momento instalado, y se lo toma directamente con la mujer que está gobernando y se dicen cosas horribles. Entonces abro un periódico de mi país y es para decir, bueno, esto es para no volver nunca más porque me da mucho miedo, me produce mucha violencia a mí como persona. Y si bien soy o pretendo ser un militante de la igualdad de derechos, tanto de derechos sociales en general, en este momento no me siento capacitado de volver y vivir en ese estado. Y qué sé yo, por ahí mi hermana es una militante feminista y ella vive sí, en Mendoza, en Argentina, y siempre solemos discutir todos estos temas. Y ella dice que hay progresos. Yo muchas veces digo que no, o discutimos que no los hay progresos, en esa forma de pensar. Pues tampoco creo que aquí se vive en el ideal, ¿sí? Yo soy un permanente defensor de que la lucha no ha terminado, se lo digo a las mujeres, y en este momento también estoy haciendo esfuerzos para que nos juntemos y comencemos a trabajar los hombres con las herramientas que yo conozco, que son la herramienta del teatro del oprimido justamente, y que bueno, estamos intentando también en nuestros grupos, empezar a trabajar y profundizar
este tema, ya que hemos estado trabajando los últimos años también el tema del feminismo. Es un poquito por ahora. ¿Quieres interpretar ahora? Hola, buenas tardes. Yo, igual que mi compañero Juan Yao, también estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer ponencias. Pero bueno, lo explicaré. Mi nombre es Miguel, trabajo en la Fundación Secretariado Gitano en un programa de orientación educativa para niños de primaria y secundaria. Pues yo explicaré un poco de dónde vienen mis raíces. Los gitanos, pues, como en un momento también fuimos inmigrantes a España, pero ¿se escucha? Sí. Fuimos también migrantes, igual que hace 500 años, aunque los medios aún, cuando hacen cosas que no deben hacer, siempre lo especifican, estos son gitanos, ya estando aquí hace 500 años. Y bueno, mi familia es de Asturias, yo nací aquí en Cataluña, pero mi familia es proveniente de Asturias. Yo así mi primera experiencia así, que digamos así, de relación de género, yo cuando nací pues veía que tanto mi familia como mis padres, que yo tenía unos privilegios que mi hermana no tenía. Por ejemplo, a la hora de hacer bueno, estaba a lo mejor en el comedor autor viendo una película y había que hacer la comida o esto. Venga, a hacer la comida, y yo me levantaba, tú no, ya está, eso ya lo hace tu hermana y la mamá. Y luego, bueno, ahí digo, ostras, qué comodidad, y digo, bueno, como se viendo la película. Bueno, así de grande, pues bueno, yo seguía viendo pues, cosas de esta separación que había de mi hermana tenía que hacer cosas de la casa, a ti no te toca, a ti te toca pues más estar fuera, quizá mi opinión tenía más importancia que en la casa que en la de mi hermana, y eso siendo mi hermana mayor que yo. Hasta que me di cuenta, en eso de secundaria, ya me di cuenta también de otro papel que yo tenía que ejercer. Que yo dije, ostras, esto ya no me gusta tanto. Claro, en secundaria, pues Pico, mi hermana, se quitó del colegio, ella no quería seguir estudiando porque sus primas pues, le habían dejado y ella pues, dijo, yo tampoco quiero seguir estudiando. Mis padres pues querían que siguiera estudiando, pero tampoco se oponieron. Ella dijo, no quiero estudiar, pues no estudié. ¿Qué pasó? Que luego fui yo y llegaba la época y digo, oye, yo no quiero seguir estudiando. Dice, pues bueno, vale, deja de estudiar, pero vente a trabajar conmigo a la hora. Y yo, Digo, mi hermana, está con las primas, pues dando vueltas, no va a trabajar. No, ella pues ya cuando le toque, pues se pondrá en casa con su marido. Digo, y yo tengo que ir a trabajar. Digo, no, bueno, total, seguí estudiando hasta que acabé el bachillerato, fui a la universidad, acabé el trabajo social. Y bueno, todo este proceso, pues claro, tal como iba estudiando también iba viendo todo mi familia, todo lo que viene del mundo, un poco más desde una visión más periférica. Y bueno, a ver, me voy del hilo. Bueno, a mí lo que me sorprende, sobre todo, en lo que es la cultura gitana, es como la mujer en estos últimos 30 años, sobre todo, como la mujer sí que ha iniciado una lucha por el cambio de las relaciones de género. Pero aparte no son las relaciones de género lo que están intentando cambiar, también están defendiendo su cultura, o sea, defendiendo su cultura pero a partir de la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que los hombres lamentablemente nos hemos quedado atrás. Aún así, sí que se empieza a ver reflejos de algunos hombres que sí que intentan cambiar la situación, pero muy pocos. La verdad es que la mayoría siguen siendo las mujeres. Y los que lo ven, porque la mayoría, muchos no lo ven el cambio, simplemente piensan que esto es como antes, que el hombre es la casa y la mujer, aunque viendo la sociedad mayoritaria, que intenta hacer el cambio, el hombre gitano muchos no lo ven, y los que lo ven cogen más bien una resistencia pasiva, bueno, mi mujer va a trabajar, bueno, porque vaya a trabajar, mira, más dinero tenemos en la casa.
pero a la hora de llegar a casa, luego la mujer es la que hace las tareas de la casa y él, pues bueno, si puede, ayuda, que no comparte, ayuda. Y luego están unos cuantos hombres que sí que lo ven y sí que parten de la idea que tienen que compartir, pero claro, todo esto conlleva un coste para el gitano y para la gitana, conlleva un coste, no solo confusión que puede tener él como gitano o una mujer como gitana, o sea, también un coste de presión social, como presión social de, pues por ejemplo, las anteriores generaciones, de tus padres, de tus abuelos, de lo que te dicen y lo que tiene que estar, lo que está bien y lo que no está bien. Claro, todo esto, como decía Wen Yao, claro, lo primero que tenemos que hacer los hombres es darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. O sea, tienes que darte cuenta que estás actuando mal. Para eso hay que salir fuera, ver lo que están haciendo mal desde dentro. Cosa que es difícil, sobre todo si cuentas que, claro, una cosa es la relación de género, pero partiendo que ya partimos de una cultura minoritaria en una sociedad que presenta que las acciones o las reacciones de la sociedad mayoritaria es pues si haces eso es no gitano, eso es de los no gitanos. Los gitanos no se comportan así, con lo cual ya tienes que luchar contra eso y contra las relaciones de género, ¿sabes? Ya las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, eso a ti te confunde, claro, yo puedo decir, ay, pues yo quiero compartir, yo quiero aceptar, pero desde arriba, desde los padres, abuelos, primos, oye, pues eso es de no gitanos, pues ¿por qué? Yo soy gitano y lo estoy haciendo, ¿por qué no puede ser gitano también esto? Esto es mucho, con los niños muchas veces hablamos. Yo no voy a seguir estudiando, pues, sobre todo, ¿por qué? Porque no quiero estudiar, ¿para qué? Eso es de payos. Digo, vale, eso es de payos, el móvil que llevas, entonces también es de payos. La ropa esa también es de payos. Las zapatillas, todo es de... Digo, si te pones así, todo es de payos, no hagas nada. Digo, vivo en una sociedad y si tú haces esto, si tú eres la primera gitana que estudie, el primer gitano que se ponga a lavar los platos, el primer gitano que haga cualquier cosa, ya, aunque sea el primero, ya es de gitanos, no tiene por qué ser de no gitanos. Y eso es un diálogo, una reflexión que se tiene que explicar, se tiene que llegar a las familias. Una cosa muy importante es la educación. O sea, si los niños siguen estudiando, acaban de secundaria, se implica que este debate que estoy teniendo aquí llega a las casas también. Entonces, ellos mismos pueden debatir en casa. Claro, si no se sigue este proceso, pues es difícil que llegue el debate. Aún así, ya digo que las mujeres sí que se han dado cuenta y hay muchas asociaciones, muchas mujeres que sí que luchan por el cambio y dentro del círculo privado luchan en casa para que esto se vea, pero hay también muchas que no lo ven este cambio y luchan para que se sigan pues, las relaciones de género que ha habido, el hombre trabajando y la mujer en casa. Por ejemplo, yo y mi compañera Ketty, que es mi mujer, muchas veces porque nos cumplimos y muchas veces hablamos y a lo mejor pues Miguel en casa conmigo hace las cosas de la casa, tampoco dice comparte, dice me ayuda a las cosas de la casa y a lo mejor salta la mujer del otro primo, dice pues yo no le dejo a mi Juan que haga nada, dice entonces yo ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy yo? Dice ¿para qué estoy yo? Si él, pero si tu marido tampoco trabaja, ¿qué más te da que te ayude en casa? No, pero eso es mi trabajo, él que se busque su trabajo fuera de la casa, mi trabajo es estar en casa y hacer la casa. Claro, eso es otro problema, la utilidad. O sea, si la mujer estudia, la mujer tiene una educación, se ve más útil para hacer otras cosas. Si la utilidad que tiene, que le enseñan, es que se vaya cuando tenga un marido y irse a casa a trabajar, pues claro, eso queda limitado que es su trabajo. O sea, no ves la perspectiva de trabajar en otro lado y dices, pues, si mi trabajo es ese y viene mi marido y coge y me lo quita, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo en mi casa? No soy útil. Esa es otra. Pero bueno, la cosa es que el avance, últimamente la educación, las niñas y los niños gitanos van estudiando, la cosa que las relaciones entre sus iguales, que no sean no gitanos,
también hace, porque claro, si te relacionas solo con tu mismo colectivo, tu misma comunidad, no ves lo otro, no ves cómo se comportan los otros. Eso también hace que te forma a ti como persona. O sea, yo nací, he vivido en una familia gitana que tenía pues estas costumbres, tal y tal. Me han enseñado a vivir en una forma machista y yo en el proceso de estudiar me he dado cuenta que no, o sea, yo sabía que no era lógico, que algo no funcionaba bien, porque aquí, si a mí me mandaron a hacer esto, pues yo no lo vería bien. Las cosas se tienen que compartir. Yo no lo veía lógico, pero bueno, lo aceptaba. Lo aceptaba porque tenía mi posición cómoda. Pero en la forma que fui evolucionando hasta que te das cuenta de las cosas que no funcionan así, que hay que cambiarlas y que se pueden cambiar siendo gitanos. Siendo gitano se puede seguir siendo gitano y llegar a una igualdad entre hombres y mujeres. No es una lucha la cultura gitana y la separación entre hombres y mujeres. ¿Importancia de la mujer en la cultura gitana? Pues sí que tiene. O sea, la mujer gitana es la que pasa la cultura gitana, la que pasa la cultura gitana a los niños y a las niñas es ella. O sea, es ella la que pasa la cultura gitana, es su rol en la cultura gitana. Y así como también la boda, por ejemplo, la boda es de la gitana, no es del gitano. La boda es de la mujer gitana, o sea, es para ella. Que es una importancia quizás, es importante, pero sí, se queda ahí. Quizás tendríamos que, los hombres gitanos, intentar hacer este cambio o por lo menos ya debatirlo. Y bueno, y que eso es una responsabilidad tanto de hombres y de mujeres poder cambiar estas relaciones. Y bueno, muchas gracias por escucharme. De fet, per exemple, com moltes coses que ha dit el Miguel, perquè crec que, a partir del meu punt de vista personal, perquè no se tracta d'una cultura o altra, sinó pues, se tracta d'una educació humana i històrica durant segles fins ara. I això, per exemple, que diu, m'identifico molt perquè, per exemple, en la meva tribu o al meu poble d'origen, ens eduquen als homes per a ser guerreros, no? Violents, entre comillas, i a matar, no? I eliminar l'altre. Això, pues, hi ha, pues, per exemple, una separació, la dona a l'espai privat i l'home a l'espai públic. I era així, però la realitat s'ha canviat, que els homes poden estar a l'espai privat i les dones també pues, a l'espai públic. I aquí pues, crec que és per això estem aquí, no? Per parlar d'aquestes relacions, no? I parlar d'aquests espais també, pues, el privat, el públic, perquè també, per exemple, el meu origen l'espai privat de les dones ho defensa. És que quan estàs en aquest espai a casa, diu per què estàs aquí? No ets una dona, tens que sortir fora. I quan una dona està fora, diu, pues no tens que estar aquí perquè el teu espai és casa. Aquí pues, és un debat, no? Però crec que la realitat s'ha canviat i crec que a nosaltres, els homes i dones, pues, tots plegats a treballar i a sensibilitzar en aquest sentit que tenim un àmbit, tenim un espai, que sigui privat o públic. Però també personalment m'identifico amb moltes coses que has dit. En positiu i negatiu, perquè no es tracta de parlar d'això i minimitzar les relacions, per exemple, de l'origen en negatiu i aquí en positiu o no, sinó és un diàleg d'analitzar una mica la situació i aquí parlo des de les meves vivències personals. Lo siento, he tenido una idea y una pregunta para todos. Sé que socialmente hay mucha gente poner marcas aquí o allí. O sea, aquí o contrario, quiere decir. Pues hay gente de racismo, ¿no? También hay gente antirracismo. Pero la pregunta es, ¿la gente antirracismo si está haciendo la gente de racismo?
No sé si explico. Vale, pues quiero decir, hay gente que es racismo y hay gente que es antirracismo. Pues es una lucha, ¿no? Y la gente antirracismo si está haciendo racista a la gente racismo. Sí, pues esta es la pregunta. Para mí, yo creo que la manera para terminar esta situación es eliminar esta palabra. Cuando esta palabra no existe, yo creo que este problema no existe. Y, claro, o sea, hay tres palabras, para mí siempre es importante, siempre estoy hablando todo de mí, lo siento. Pero, claro, porque siempre pienso conocer los demás y entender los demás y perdonar a los demás es muy importante. Además, a nosotros mismos también es muy importante. Conocer, entender y perdonar. Bueno, de todas maneras, no, yo, por lo que estoy en este momento trabajando mucho respecto a este tema, es que los hombres y todos en general empecemos a tomar conciencia del rango que tenemos en la sociedad. Y si comenzamos en eso desde pequeños también, incluso trasladarlo a la educación, a los ámbitos escolares, etc., de tomar conciencia qué rango tenemos. El hombre blanco heterosexual es el que más rango tiene en esta sociedad. Y eso, de allí comencemos a... Si tomamos conciencia de eso, es que comenzaremos el cambio, desde mi punto de vista. Por otro lado, desde esta mañana no he visto demasiado cuestionamiento a lo estructural, a la patriarcal. Desde mi punto de vista, no se va a cambiar absolutamente nada si no nos empezamos a cuestionar también las estructuras de poder, porque están todas, absolutamente todas, estructuradas de una manera piramidal, patriarcal. Por ejemplo, el sistema de trabajo, en donde la mujer se ha ido incorporando durante las últimas décadas al mundo del trabajo, el mundo del trabajo está absolutamente estructurado desde una postura machista, porque no se tiene en cuenta los tiempos de la mujer, absolutamente para nada. El sistema educativo es un sistema también piramidal, en donde se infunde o se infunden ciertos valores o se pone énfasis en ciertos valores sin poner énfasis, por ejemplo, en las emociones, trabajar más las emociones, que supuestamente solamente le toca a la parte femenina en nuestra sociedad. Entonces, quizás la escuela en este momento, donde las tecnologías nos están informando, nos están dando conocimiento en todo momento, la escuela en este momento debería reestructurarse y más llevada a este campo, a trabajar las emociones con los alumnos. Y así todo, la economía también está estructurada patriarcalmente, etcétera, etcétera. Si no cambiamos desde mi punto de vista esto, pues no vamos a tener cambios. Y, por ejemplo, un tema fundamental que estamos hablando en esta mesa, a la violencia. Todo incita a que sí, la violencia siga si no tomamos conciencia de que el cambio es estructural y no de las personas individuales. El cambio lo tenemos que hacer entre todos, comunitariamente. També que ara que has dit la consciència, m'agrada molt perquè hem de ser conscients que el desenvolupament humà sostenible se basa sobre la igualdad y comenzar a tratar pues el tema desde que abrir o intentar trincar el sistema que genera la desigualdad. Yo estaba pensando a un tema bastante personal que he vivido, es una experiencia, lo digo un poco para que podáis un poco situar mi experiencia de la masculinidad. Aquí se ha puesto masculinidad en plural, ¿no? Es el tema del reconocimiento de los niños.
Es una experiencia personal que yo he vivido desde el nacimiento, porque yo nací fuera de matrimonio hace 58 años, soy muy viejo. Y en el contexto de mi grupo étnico es muy patriarcal. Es un grupo étnico que primero fue, me parece, matriarcal, y después de siglos cambió, es patriarcal, pero de manera bastante brutal. El niño, la niña también, los dos, valen como seres humanos, primero si han sido reconocidos por su padre. Es el padre que te da tu personalidad, el padre que hace que estás reconocido como miembro del grupo. Sin eso, no vale nada. Como la mamá no te reconoce, porque sabe que de mamá no es muy importante, es de papá. No, yo como no fui reconocido por mi padre, no porque el padre no quería, es porque la madre no quería. Porque el sistema está construido de manera que cuando el papá te ha reconocido, si ha nacido fuera de matrimonio, durante los 6, 7 primeros años, bueno, eso también es una señal que fue un grupo étnico matriarcal. Primero, durante los 6, 7 primeros años, el niño nacido fuera de matrimonio vive con su mamá. Y cuando llega a los 7 años, de manera brutal, el papá se presenta. Porque el papá es el que te reconoce, que te da la esencia humana. El papá se presenta, paga o le hace pagar una multa. Que es una multa, entre comillas, es una compensación. Que tiene que pagar a la familia de la madre el tiempo que la madre te ha mantenido. El papá te toma y desaparece. Porque es el que es que te da la personalidad como humano, ser humano. Mi madre no quiso. Mi madre no quiso, y aquí empezó todo el drama. Como ella no quiso, yo me quedo con mi madre, siempre, hasta hoy. Ella se ha muerto, pero mi papá no tuvo más mucha reacción. Eso a mí me creó muchos problemas como miembro del grupo. Como no fui reconocido por mi padre. Así cuando voy yo al grupo de mi padre, me considera como inútil. Ese no tiene el sello de papá aquí. Así, para ellos no, casi no, ese tipo no tiene, no hay nada. Ese es lo que hablamos de la patriarcad, es ese papá que sin él no vale nada. El papá te da todo. Ese crea un problema al mismo papá. Me parece que cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, hay que también poner el acento en el hecho que esa igualdad beneficia no solo a la mujer, también al hombre. A mi padre, que no me ha reconocido, toda la familia le consideró como si había hecho una cosa terrible, que no valía nada. Ahora, él mismo, para, ¿cómo decir?, darse un cierto prestigio respecto a su propia familia, que lo considera como un papá que ha fracasado. Él mismo quiso casarme. Casar al hijo como manera de dar, de restablecer el honor del papá que ha fracasado, del hombre, del macho que ha fracasado. Y él quiso casarme. No solo quiso casarme, me casó. Me casó él mismo. Fue, no vivía en su pueblo, se presentó a la casa del vecino y dijo al vecino: yo tengo en Francia un niño que no es conocido y que no está casado. Yo tenía 40 años. Tenía 40 años. Ya tenía yo, tuve una hija que ahora tiene 22 años, en esa época tenía 6 años.
no estaba casado con su madre, una española. Mi padre me casa en su pueblo sin pedir mi opinión porque se sentía mal como papá, como macho, como hombre. Y me envía una carta donde me dice: en lo que concierne a la mujer, no te preocupes, ya tengo una. Pero aquí es un problema donde se ve el machismo, menos en mi grupo étnico, no es solo un hecho de los hombres, pero también las mujeres participan. Porque mis primas habían participado en eso. Mi padre se hizo como un complot con ellas. Fue a mi prima que había arreglado las cosas. Ahora, yo leo la carta de mi papá y pregunto a mi prima: ¿qué pasa? Mi prima me dice: no te preocupes, tenemos la foto. Ella tenía la foto de la chica con quien mi padre venía a casar. Y después se hizo, para ver el machismo, cuando es social, es cultural, no es solo una persona, es la cultura, la sociedad. Se hizo una reunión de toda la familia en Francia, con yo que había estudiado para ser cura, y ya tenía ya pelos blancos, con mis primas, con la foto de la mujer con quien mi padre había casado. Mi prima preguntando a mí: ¿por qué no te vienes a casar con esa mujer? Y una me dice: me parece que tú eres impotente. Y digo yo: pero yo no tengo, ya tengo ya una hija que tiene 8 años. Y me dice: eso hace 8 años, ahora no sabemos. Hasta decimos que ese tema de la masculinidad es social, cultural, y me parece que también, no me parece seguro, el hombre él mismo sufre de eso. Mi padre ha sufrido de manera increíble ese problema. Es para decir que en África, sobre todo en mi grupo étnico, me parece que ya es tiempo que se ponga el acento en el hecho que la mamá que te lo conoce te hace hombre también, como papá. No hace falta que sea reconocido por tu papá para ser miembro del grupo. Si mamá te ha reconocido, eso vale el reconocimiento de papá. Para mí, el día que yo tenga el poder de llegar a Congo para cambiar la ley, uno de los puntos que se va a cambiar es eso. Muchas gracias. No, para casarse me parece eso. Todavía hay gente que se casan viviendo aquí en Europa. Que se casa allí. No se casa, no. Y le entra una. No vamos a darle a nadie. Bueno, segons el calendari que tenim uns minuts. A mi m'agradaria, abans de donar-vos la paraula, que ja veig que teniu ganes de preguntar, però podem entrar-hi també a preguntar, però tractar el tema una mica que penseu, què podem fer els homes? Què papers toca? Jo crec que queda clar que, com a mínim, en les cultures, en els països que representen les persones que estem aquí, el predomini masculí i els estereotips no varien gaire, no? Poden ni haver-hi variacions petites, no?, de matís, però em sembla que ens reconeixem en les veus que ens parlen de coses que passen d'altres països, d'altres cultures, com a coses que també passen aquí. Per tant, estructural, també personal, dificultat, però també avanços. Hem comentat com estan canviant les coses en diferents països. A l'ètnia gitana també has parlat del canvi que s'està produint en la comunitat marroquina, òbviament també. Què podem fer? Què penseu que els homes podem fer per accelerar, per implicar-nos fills, per accelerar aquest procés d'assolir una igualtat entre homes i dones? Que no hi hagi aquest predomini, que això sigui compensat, o sigui, que hi hagi un espai que sigui clar i natural, que homes i dones tenim el mateix valor i el mateix poder. Podem fer els homes. Una de las cosas que podemos hacer
y que hasta hace poco tiempo no estaba muy de acuerdo, es juntarnos entre los hombres y hablar del tema. Propiciar lugares de encuentro para hablarnos y para comenzar a verbalizar esto. No estamos acostumbrados, nosotros que hemos sido militantes siempre estaba el grupo de las mujeres que se juntaban y después nos juntábamos todos, pero nunca muchos hombres, estábamos ahí. Y me parece muy importante esto, ¿no? Buscar lugares de encuentro donde se puedan debatir estos temas, donde podamos confesarnos, donde podamos hacer círculos de confianza. Eso para mí es una de las bases. Pues hace poco también estaba preguntando a yo mismo. Pero ¿qué papel ponemos los humanos? Porque, no sé, habéis fijado, porque los demás especies en el mundo es para equilibrar el mundo. Quiero decir, los animales, todas las plantas, pero solo los humanos es para invadir, ¿no? Invadimos muchas cosas. Pero esto, no sé si estamos terminando el mundo o estamos empezar a abrir otra puerta para el mundo. ¿Qué tocamos? El papel para ser los humanos. Yo creo que esta pregunta no solo es para lo que estamos aquí sentados, es para todos. Yo he hecho hace 4 años una experiencia. Me fui a Congo con mi mujer, una blanca, catalana, es médico. Y me parece que, pasamos 3 meses en un pueblo, no en la capital, en un pueblo donde la gente tiene mentalidad casi de comayón. Pero en 3 meses yo vi un cambio increíble en los comportamientos de mis primos, que son hombres, respecto a su mujer. El hecho que ha podido ver a mi mujer, una blanca, que ha podido ver que una mujer que ha estudiado con mi mujer, mi médico, y una mujer que ha estudiado, es no solo bien para ella como mujer, y para toda la familia. Porque yo que no he estudiado medicina, no pude hacer nada, ni contra la maternidad del pequeño. Mi mujer que había estudiado, que es médico, pudo hacer más cosas, explicar. Y os aseguro, los 3 meses que ella pasó allí, yo vi un cambio increíble. Porque se puso ella a dar clases de castellano. De castellano. Había que ver, cada día en nuestra casa, la casa estaba llena de mujeres, de hombres que querían aprender castellano para hacer qué, castellano no sé qué. Quería aprender castellano. Y mis primos decía a su mujer, hay que ir a la casa de la blanca para aprender castellano. Todas iban ahí a aprender castellano. Yo me parece que cuando la gente son capaces de ver, sobre todo en África, ¿no? Ver cosas de manera concreta, ¿no? Ver que esa mujer blanca, que es médica, que ha estudiado mucho, que ha podido curar a los papás, a los mamás, a los abuelos, ellos nos aseguro, yo estoy sorprendido de ver que el ejemplo que ella ha dado como mujer ha hecho que no solo la mujer, mis primas querían copiar, pero sus maridos decían, hay que ser como la María Rosa. Yo pienso que no solo hablar, pero aprovechar de esas cosas, de esos viajes que podemos hacer con nuestras hijas,
hijos, mujeres, para dar ese ejemplo que una familia donde la mamá ha estudiado, la mamá tiene poder, no es un fracaso para el hombre, no, es un éxito para el hombre. No solo para el hombre, pero también para la familia del hombre. De la suegra, que a veces la suegra no está de acuerdo, pero cuando la suegra ve que el niño, el hijo está casado con una mujer comprendiente, a poco ella misma se entera que es mejor tener una nuera, ¿no? Una nuera que haya estudiado, una nuera que sea competente. Es un poco mi experiencia. Bueno, yo igual que Jan Bosco, también tendría muchos ejemplos de mujeres gitanas que han estudiado y son referentes en su comunidad, y cómo hombres y mujeres gitanas van a ellos a pedirles consejos. O sea, que es algo que se valora, o sea, que sí que se va, o sea, que yo lo veo y que lo valoro, o sea, lo valoro muchísimo. Los hombres, respecto a lo que veo, lo primero es la responsabilidad de todos los hombres, mayores, jóvenes, de este cambio y de que nos demos cuenta y nos responsabilicemos, nos concienciemos. Pero yo creo que mucha parte, todavía las nuevas generaciones, o sea, jóvenes que la subían para arriba, de este cambio, porque sí que como lo veo en el privado, en cómo jóvenes parejas gitanas, jóvenes que se han casado y que en casa yo veo que cooperan, o sea, comparten tareas, como en lo público cambia eso. Quizás si ellos ya se están concienciando sobre el tema, quizás ahora ellos también podrían dar ejemplo a los mayores. Y bueno, supongo que es un proceso que llevará una presión, un coste, que como he comentado antes, pero que se tiene que hacer. Cred că como personas que vamos a nascer în un altro loc, un altro territorio, intorna, cred că nu putem porta tot el model, perché nos equivocarem se podem practica o exporta pois el model de una societate a un'altra, solo che podem ajuda a che cada societate de territorio puede buscar pois el seu model a partir de la seva psicologia colectiva. Per mim, cred que começar a trabalhar e a montar um novo modelo para a nova realidade, porque senão seremos a pré-história da nova humanidade. Bueno, moltes gràcies. No sé si algú vol dir alguna cosa. Sí, ara vaig a donar la paraula a la sala. Preguntava amb ell si volia. I ara sí, ja, sisplau, si teniu preguntes, si voleu intervenir amb el debat obert, donar l'opinió. Em sembla que per allà el Mané vol parlar, el Juanjo també. Raúl, Plaquea, Carme, Xiafan, Donido. Yo quería preguntar a Gau, pero antes de preguntar a Gau, agradeceros por el esfuerzo y la diversidad, ¿no? En compartir más o menos la situación de la mujer, ¿no? En cada sociedad, ¿no? Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, Gau, es interesante su exposición, pero he escuchado más tu experiencia personal que la experiencia colectiva en China. Bueno, lo que quería es saber si en China hay la igualdad de género, si es una realidad en China tradicional. Bueno, no, son dos. Exacto. La segunda pregunta es la política del niño único, ¿no? Que nosotros llamamos l'enfant unique. Si esto es un daño colateral por la modernización de China, ¿no? De la China de hoy. Si esto
ha sido dañino por la igualdad de género en la China moderna? Son las dos preguntas. Gracias, porque la primera pregunta es un tema que quiere decir, luego he olvidado, porque nació en China del sur, de Shanghai, y Shanghai es una ciudad poco machista, pero las demás ciudades quizás es más machista que Shanghai, porque en Shanghai los hombres son señoritos, que sea, todos los poderes que tienen son mujeres. Y de hecho, yo antes de venir esta reunión, estaba mirando la diferencia. Es tan difícil para mí porque últimamente, no sé, es que no veo mucha diferencia entre los hombres y las mujeres, porque estuve varias veces muy difícil para mí, para la vida. Y la gente que me ha ayudado, la primera es mi madre, y luego es mi mujer. Y otra vez es otra mujer de un amigo de otra madre de un amigo. Pues todo esto son mujeres, ¿no? Y nos ha ayudado tanto, o sea, socialmente yo creo que mujer y hombre es un globo. Falta uno, no puede ser. Y esto, no sé si explico. Y la segunda pregunta. Sí, la pregunta es, por ejemplo, hijo único. Sí. No, el hijo único, pero antes de esto, en China tradicional, como tú tienes una experiencia más o menos de Shanghai, todo esto, si la China tradicional hay una igualdad entre hombres y mujeres en concreto. ¿Tú piensas que las mujeres tienen una función determinada en la sociedad y los hombres otra función que es diferente de la de las mujeres? Y en comparación entre los dos, ¿tú piensas que las mujeres tienen un poder en la sociedad china, la China tradicional? O sea, esto no sé cómo explicar, porque hijos únicos, ahora en China todos los jóvenes casi son hijos únicos. Pero yo creo que en principio en China solo quiere hijos únicos porque tenemos tantas personas, pero luego con hijo único también tiene muchos problemas. Por ejemplo, en China, socialmente la gente quiere tener hijos, pero luego ahora hay un problema, ha cambiado un poco, porque si casamos, cuando una pareja joven que se casa, normalmente el chico tiene que comprar el piso. O sea, quiero decir, la familia de este chico tiene que comprar todo el piso para la pareja y la chica quizás tiene que llevar un poco de dinero. O sea, la presión de la familia del chico es mucho más que las chicas. Pero claro, esto nos conseguimos nosotros, ¿no? Y además, no sé, además es que yo no veo tanta diferencia en sociedad, porque... Bueno, me gustaría, perdona que interrumpo, me gustaría añadir algo, bueno, gracias por la... porque me adelanta un poco mi pronunciación. Me llamo Xia Han, soy ex miembro de Assisi, pertenece a CEPAIN, Fundación CEPAIN. Vengo de China hace 20 años. Aquí me gustaría contestar, no en nombre de chinos, sino un poquito trocito de historia de la cultura china o asiática, porque tuvimos 5.000 años de historia tan largo, dominando por unas filosofías confucianas. Tradición confuciana, ¿en qué medida nos ha influido a nuestra versión de ver géneros? Quiero decir, estos años no son poquitos siglos, es mucho. Pero en China actual hay otra versión más universal, valores
por esta estructura capitalista o pirámide neoliberal, es otra cosa. Entonces choca mucho como el propio Wen Jun se siente, ¿no? Tu pregunta era cómo se ven los géneros. Yo pongo mi ejemplo, no sé si, no quiero alargar mucho, pero mi abuela ha sido segunda mujer de su marido, o sea, es una concubina, pero mi madre ya se fue a la revolución, ya es una mujer más militante de la revolución china, nueva China, y yo soy una mujer medio catalana, medio china, ¿ves? La transición tan rápida en una China actual. Y mi hija, yo le aceptaría, mi hija tiene 31 años, es feminista, pero está planteado a ser mamá fuera de un matrimonio. ¿Ves? Esto ya es igualdad como cualquier sitio del planeta. O sea, yo quiero decir, gracias a la ley de matrimonio que fundó por el Partido Comunista hace 60 y pico años, que las mujeres ya no pueden seguir vendiendo por sus maridos y se puede casarse con cualquiera que ella tomaría decisión y si no es sus hermanos o su padre. Pues este cambio es muy grande en la China actual. Y también he visto el año pasado otros trocitos de China, digamos, Taiwán o Hong Kong, y tiene otra estructura social y el modelo social, no como Shanghái, Pekín o Cantón, dentro de China continental, ¿no? Que Asia sigue siendo muy influido por los cristianos, y taoístas, y budistas, y todo esto. Este pensamiento, no sé en qué modelo puede afectar nuestra forma de ver el mundo, de ver el género, de ver la naturaleza, de ver todos los seres de la vida. Pero creo que sigue siendo influyéndonos y hasta generación de lucha por hombres y mujeres y todos nosotros. Y luego el hijo único es dañino o no. Yo no sé, puede ser en algún modo dañino porque hay desequilibrios entre sexo y desequilibrios sobre todo en el campo y ciudad. China ha sido una grandísima avance en urbanización en todos los territorios. Entonces muchos campesinos entró a la ciudad, pero no tuvo la ocasión de tener educación adecuada, profesión. En cambio, las mujeres de la ciudad han tenido muy elevadas oportunidades en dominar la economía de casa, escoger sus matrimonios o seleccionar su estilo de vida. Pero, bueno, China ha podido lograr controlar su población. Yo creo que esto da beneficio a toda la humanidad, ¿no? Entonces, todo es relativo a. El último, recomiendo una filosofía de no dualismo. O sea, no vemos las cosas tan extremadamente bueno o extremadamente malo. Es todo no dualismo de ver ambos lados de cada cosa. Gracias. Muchas gracias. Había bastantes palabras, Juanjo, tú querías hablar. Como me han quitado el teléfono, no sé la hora que es. Ni idea. Bueno, soy Juanjo, bueno, hablo en castellano, ¿no? Soy Juanjo Paide de Hombres Igualitarios y, bueno, os quería felicitar a los que estáis en la mesa porque realmente por la valentía con la que habéis expuesto un problema desde vuestro punto, desde vuestra experiencia personal, pero al mismo tiempo con una trascendencia social. Pues yo creo que ese es el camino. El cambio social que decía Adrián es un cambio hacia la superación del sistema patriarcal, comienza a través de los cambios personales, como los 5 cambios personales que habéis expuesto vosotros estupendamente aquí y con mucha valentía. Yo quiero felicitaros a todos por eso.
Y ese cambio social, que es muy largo porque llevamos milenios y tal, y que empieza por un cambio personal, que no es más que otra cosa que coger lo que han dicho las feministas, de que lo personal era político, pues se hace mucho mejor en grupos de hombres, como decía Adrián, pero grupos en los cuales la relación entre los hombres no sea una relación de rivalidad, de mirar al otro como un posible hipotético enemigo, sino alguien en el que podamos reconocer nuestro desconcierto. A mí me ha gustado mucho la intervención de Wang Jun porque ha expresado muy bien lo que yo muchas veces siento también, ese desconcierto en el que me muevo entre un modelo antiguo y un modelo que no sabemos cuál puede ser de mi vida como hombre, ese desconcierto que lo he expresado, que sé muchas veces tentación de violencia que yo también siento en mí mismo, que forma parte de mi aprendizaje como hombre, pues esto lo podemos compartir con otros hombres, vemos que no estamos solos, vemos que estamos en un camino y este camino puede ser compartido con otros hombres. Y esto es una vía de cambio social importante, porque si no, si los cambios vienen de una manera ideológica, desde arriba, desde fuera, y no encarnados en cada uno de nosotros, no serán de verdad. Hemos habido tantas revoluciones en que se ha hablado del hombre nuevo y que al final no ha quedado en nada, que tendríamos que aprender de eso, ¿no? Y a mí quería acabar con una frase de las que he dicho Baquea antes, que me llamó mucho la atención. Ella no le da mucha importancia, pero a mí me parece fundamental. Ellos nos temen, decía uno de los testimonios, ¿no? Y en gran parte este es el problema, es decir, que hay un ascenso clarísimo de la libertad femenina en el mundo, en todas las sociedades, también en la nuestra, y eso muchos hombres lo vemos como una amenaza en lugar de verlo como lo que realmente es, como una oportunidad de repensarnos a nosotros mismos y con nosotros también cambiar nuestro entorno y el mundo. Es decir, si consiguiéramos perder ese miedo y ver el cambio de las mujeres, la libertad de las mujeres, no como una amenaza, no como algo que nos va a significar una pérdida, sino como una posibilidad de repensarlo, de descubrir nuestros deseos. Y nuestros deseos no son otra cosa que ser más humanos, tener mejores relaciones, tener una vida sencilla y lo más feliz posible, ¿no? Y en eso coincidimos también con ellas. Y sin dejarnos de tantas historias de machismo, realmente es como un corsé, es como aquel cuento del vestido del emperador, ¿no? Que iba desnudo, pero que todo el mundo hacía ver que iba vestido, ¿no? Y en realidad pues iba desnudo. Realmente nosotros somos hombres desnudos y nos hace conocer que vamos desnudos, desconcertados y en fin, y que necesitados de los demás. Muchas gracias, Juanjo. ¿Había alguna otra palabra? Sí. Bueno, yo hablo como representante del género que realmente está en una posición de poder que hoy estamos aquí reunidos pues, precisamente para dar pasitos hacia una mejor distribución de poder. Yo quería, bueno, simplemente apuntar que espero que en un futuro, espero que en los próximos años se dé pie a que el movimiento por la igualdad de género se articule en torno a un ideal. Espero en un futuro que la igualdad de género, como los grandes cambios de la humanidad, ¿no? que han sido llevados a cabo, primero pues, con mentes lúcidas que han podido articular una cuestión de justicia en torno a un ideal al que todos podemos aspirar como algo mejor. Y creo que, bueno, se están dando los primeros pasos en cuanto a igualdad de género. Si entendéis como yo que la igualdad de género pues, será uno de los grandes, bueno, creo que será una de las grandes revoluciones, ¿no? que liberará a una gran cantidad de seres humanos, ¿no? en nuestro planeta. Y espero que en un futuro mentes más lúcidas, las mentes más posiblemente
pues, más preparadas puedan darnos una visión ideal, un sueño en el que todos los hombres también nos podamos identificar y podamos verlo como algo deseable, porque hasta ahora, desgraciadamente, muchos todavía lo vemos como renuncias que debemos hacer de parcelas de poder. Y bueno, creo que será un cambio lento, pero estoy seguro de que iremos en la buena dirección. Muchas gracias. Yo, al hilo sí, solamente una cosita por lo que han comentado también aquí, paso la palabra. Decir que, a lo que yo conozco, sí que es cierto que está habiendo muchos grupos de hombres que se están juntando de una manera bastante subterránea, bastante poco conocida, pero que es un movimiento que está presente, que muchos hombres sienten este desconcierto, esta incomodidad, de dónde estamos, qué nos pasa. Hay un descoloque, muchas personas que empiezan a preguntarse sobre qué es esto de ser hombre y están empezando a juntarse grupos, algunos son conocidos como el que tú representas, Juanjo, pero hay muchos que lo hacen de forma anónima, no sé, pero yo conozco en muchos territorios, en Cataluña, muchos grupos de hombres, 4, 5, 6, 7 hombres que se van uniendo para preguntarse esto, quiénes somos, qué hacemos, cómo afecta esto a nuestra relación con las mujeres, con nosotros mismos. O sea que sí que hay ahí un movimiento de avance en la línea en la que también expresabas. Baquea, por favor. Sí, nada, solo un comentario para añadir a la cosa. Me parece que es importante también que tengamos en cuenta, como en cualquier otro cambio de proceso social, lo micro y lo macro. Es decir, tampoco se trata solo de que a partir de ahora nos pongamos a repartir el trabajo doméstico y parece que ya con eso, como que sí, es decir, que la cosa no pasa solo por un pacto al interior de las casas entre los hombres y las mujeres, sino que el cambio se tiene que dar también fuera, es decir, las empresas se tienen que organizar de otra manera, las políticas sociales también de otra manera, porque si no al final, bueno, quiero decir que el capitalismo está encantado, le da lo mismo que cuide los hijos y quien haga el trabajo doméstico, ya lo está demostrando, es decir, toda la gente, las mujeres que están saliendo ahora a trabajar, porque los hombres que trabajaban en la construcción están en casa poniendo la lavadora, el sistema está encantado, da igual quién lo haga, pero hay toda un ejército de gente trabajando por poco dinero y de manera precaria, ¿no? Entonces, bueno, que nos tenemos que poner algo entre nosotros, pero que también hay que hacer cambios a nivel más estructural, porque si no la cosa no va. Bueno, gracias por vuestras intervenciones y yo un poco comentando con la última palabra y también con el señor de aquí que estaba comentando, no sé cómo se llama, pero el último señor, Juanjo, sí, que también ha estado hablando. Me gustaría un poco también comentar que parece que se queda todo como en el mundo un poco de las buenas intenciones, del que deberíamos hacer cambios en pequeña medida. Y yo supongo que por el tiempo que llevo trabajando y por el tiempo que sabemos del sufrimiento tan tremendo que sufren las mujeres y los hombres, pero soterradamente y sin saberlo y sin cuestionarse, es demasiado arcas las palabras. Es decir, yo creo que hay un nivel de sufrimiento tan escondido en lo que supone, por ejemplo, esta discriminación, esta situación que nos aboca el patriarcado, donde hay unas prácticas machistas, donde las mujeres principalmente están padeciendo toda una cantidad de sufrimiento físico que podríamos enumerar, pero quien quiera puede coger los datos, y psicológicos, y además con lo que supone de la transgeneracionalidad de la violencia. Es decir, cómo los hijos aprenden de los patrones de conducta de hombres y mujeres, de sus padres, de cómo se comportan, de los medios de comunicación, cómo nos ven las mujeres y los hombres. Entonces, es fundamental que demos una deconstrucción del capitalismo, cómo nos ha puesto, de cómo el machismo nos ha colocado, de cómo el patriarcado nos hace ser piezas de un engranaje que sirve a un modelo vertical, que no nos sirve a los seres humanos para poder ser felices.
Entonces, desde ese punto y desde esta introducción, agradeceros a cada uno de vosotros que estáis aquí presentes como parte de un modelo de cambio, como parte de que habéis tenido que salir de vuestras culturas, de vuestro sistema de creencias, para ser conscientes, que es el primer paso, de hacer cambios, primero, en nuestras propias vidas, porque como el feminismo ha venido repitiendo, lo privado es público, y lo que nos convierte como emociones y como personas también lo podemos poner en la agenda política, pero tiene que pasar primero por nuestro cambio personal. Y claro que la socialización la hacen las mujeres en toda sociedad, ya sea la catalana, la andaluza, la africana, la argentina, la gitana, y son las mujeres las que son las encargadas de esa socialización. Entonces, hombres y mujeres podemos hacer cambios, debemos de hacer cambios en nuestras propias vidas. Agradecer, desde luego, que hay que hacer cambios desde las emociones, no desde lo teórico. Y ya muchas mujeres hemos venido siendo brujas, hemos venido siendo las raras, hemos venido siendo las enteradas. Los hombres tenéis que empezar a ser diferentes en vuestros modelos tradicionales. Os pondrán todos los adjetivos habidos y por haber. Pero eso es el modelo de cambio, que vosotros también veáis, seáis ejemplos y protagonistas dentro de vuestras propias sociedades para que mujeres y hombres tengamos una situación real de igualdad, porque no la tenemos y porque hay mucho sufrimiento. Y desde luego, pues bueno, agradeceros a todos que hayáis estado aquí hoy. Una pregunta. Me parece magnífico que los hombres comiencen a reunirnos en grupos para hablar de sus sentimientos, de cómo se sienten frente al cambio tan rápido que ha habido en la sociedad y que hablen de cómo a lo mejor quisieran ellos también participar en estos cambios, ¿no? De hecho, el tema de la autoconciencia ha sido muy importante en el movimiento feminista, ha dado origen hace años a una reflexión, ¿no?, de cómo se podían cambiar los roles en la sociedad. Ahora, me pregunto, pero, ¿cuál es un poco el método de estos grupos? Porque a lo mejor se reúnen un buen grupito de hombres y dicen, pucha, ¿cómo estamos mal? Mira, ahora nos están pasando encima. Vamos a darle más palos. No sé, no quiero exagerar, esa es una forma de decir. Pero un poco, también todos los grupos espontáneos, pero ¿qué método, qué manera, qué punto de referencia conceptual, o sea, se puedan tener para que esta autoconciencia masculina, que me parece fundamental en este momento, pueda tener más resultados? El otro día justamente hablaba con una compañera feminista y me decía con mucha fuerza que estaba muy bien esto de juntarnos como hombres, pero que todavía ella no ve en los grupos que nos estamos juntando el reconocimiento a todo el movimiento feminista, que es justamente la iniciadora de la toma de conciencia de esto. Y me parece que respecto a esto que me preguntas, o que nos preguntas, ¿qué metodología? ¿Cómo lo hacemos? Cada grupo buscará su metodología para adentrarse en el tema y también qué línea de pensamiento también quiere desarrollar. Si hablamos de hombres que queremos cambiar, de que queremos justamente la igualdad de derechos, hay varias metodologías. La nuestra, por ejemplo, es juntarnos y trabajarlo a partir del teatro del oprimido. Por ejemplo, el teatro del oprimido es una herramienta que no solamente hace una reflexión teórica, sino también que aplica la emoción y pone en movimiento el cuerpo, y eso hace que no nos quedemos quietos, que esto es acción, no es para teorizar y hablar solamente y que todo quede en el círculo de hombres, en este caso,
y que se haga algo encriptado allí. Y me parece que justamente formando estos grupos con su metodología cada uno, somos los encargados después de esto de ir diseminándolo, ¿no? de discutirlo y diseminarlo en la sociedad. Me parece que los que nos vamos a juntar primero seguramente vamos a ser los sensibilizados y nosotros vamos a ser los responsables después de transmitírselo a aquellos hombres que no están sensibilizados con el tema. Puede ser una forma, ¿no? Como yo tengo el micro, voy a permitir decir una cosita y luego y eso el otro día estábamos hablando, preparando esta jornada, y hablaba con mis compañeros que están en la mesa y bueno, salían cosas como las que están saliendo hoy muy interesantes. Yo no sé cómo lo van a hacer, cómo lo vamos a hacerlo solos, juntos, pero a mí lo que me parece muy importante es el valor, que algunos, todos, tienen de estar ahí, que partiendo de esa desnudez, que es como yo la percibo, ¿no? Yo no sé cómo vamos a hacer, pero sí que percibo que saben lo que no quieren, sabemos todas lo que no queremos de esa parte masculina. Entonces, solo quería decir eso, bueno, valorar un poco, sacarse la máscara, como decía Gwen, estamos aquí, no sabemos hacia dónde y cómo, pero estamos aquí. Quería agradecerlos a ellos. También comentaba una pregunta, por ejemplo, en relación a la metodología. Yo trabajo, por ejemplo, con jóvenes, la mayoría son masculinos, hombres, y sobre todo son adolescentes. Como trabajo en el trato el tema de diversidad. Diversidad como un tema general. Y el tema de género, relación entre hombres y dones, hombres y hombres, es como un pilar para trabajar la diversidad, aparte de la diversidad cultural, aparte de lo que, cómo se sienten, por ejemplo, como jóvenes, y al mismo tiempo como a hombres en esta sociedad. Y una metodología que es trabajar la diversidad, pero desde un sentido amplio. Y aquí voy a dar una acción sobre una cosa, por ejemplo, se puede trabajar, pero, por ejemplo, si tenemos una referencia a nuestra costa, podemos avanzar más. Porque, por ejemplo, la educación, el sistema educativo en general, es transformar infantes a adultos, sin tener en cuenta una etapa muy importante de la persona, es la adolescencia. Y creo que la adolescencia, y hay muchas cosas aquí, y es un tema también, creo que tiene que tener importancia completamente de género. Para lo género, relaciones hombres y dones, hombres y hombres. Bueno, yo quería solamente celebrar el hecho de que esta mesa sea tan intercultural, porque yo creo que la diversidad también es súper importante. Es un hecho transversal a la sociedad. Reunir una mesa así no es sencillo y es muy importante poder escucharnos entre culturas, porque aunque compartimos el mismo espacio físico, a veces nos desconocemos y tenemos muchas veces imaginarios culturales, ¿no? Entonces aquí hay un marroquí contando, por ejemplo, su experiencia, hay alguien de África, hay un gitano contando ese esfuerzo que ha hecho por liberarse de cosas y por generar cosas nuevas, ¿no? Y este reconocimiento es supremamente importante, porque entonces, como decía otra intervención, nos reconocemos en torno a un ideal, por ejemplo. Bueno, a ser más libres, a ser más felices, a tratarnos mejor, a relacionarnos desde el afecto, y esos son anhelos en todas las culturas. Pero es muy valiente también de su parte venir aquí y contarlo y sobre todo poder compartirlo con otros. A mí el testimonio de Miguel me conmovió especialmente porque yo he trabajado mucho tiempo en comunidades gitanas y sé lo difícil que puede llegar a ser para alguien venir con estos pensamientos revolucionarios, digamos, ¿no? dentro del propio grupo, ¿no? A veces en una charla una profesora hablaba sobre la cultura gitana y una gitana se levantó y dijo, por favor, no hable de la cultura gitana, porque vemos muchas gitanas también a veces que estamos tratando de luchar por nuestros derechos, de liberarnos, entonces no nos encasillen, ¿no? Y a veces vemos las culturas y las encasillamos, ¿no? Y nos hacemos esos imaginarios. Entonces, este esfuerzo de romper esos imaginarios culturales es fundamental. Era eso. Para resumir rápidamente, he escuchado una intervención, la de Baquea, que bueno,
me despertó un poco una reflexión que tengo allí dentro y quería compartirlo aquí. Bueno, es el tema, bueno, cuando habla del hogar, por ejemplo, bueno, que ahora que el hombre pone la lavadora, o que el hombre ya puede hacer la cama y todo esto, bueno, ahí se acabó la desigualdad. Y yo creo que es muy importante lo que has dicho, y lo que quería añadir es que uno de los problemas que tenemos en el sistema es que cuando llegó el capitalismo se ha basado sobre el patriarcado, hay que decirlo así, para incentivar más o menos el trabajo. Porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, porque cuando hablamos de la sociedad tradicional, parece que todo el problema del patriarcado se quedó ahí. Entonces, lo que es moderno es, bueno, lo que compartimos aquí, un grupo de hombres que, bueno, que intentan luchar, porque esto se inscribe dentro de los tiempos modernos y todo esto. Es que el sistema no ha cambiado gran cosa, porque el poder económico define más o menos algunas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Y esta desigualdad que es a nivel económico juega mucho a la hora de relacionarnos entre mujeres y hombres, porque el que más poder tiene económicamente, y es el capitalismo que está a la base de esto, que miramos un poco la organización del trabajo. En la organización del trabajo creo que va a hablar de gente que están, no están bien valorados en su lugar de trabajo y todo esto, y cuando miramos un poco, hacemos la estadística, vemos dónde están las mujeres y quién manda en estos sitios son los hombres. Entonces, el capitalismo en sí, lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es que ha agravado y lo ha hecho de manera, digamos, como disfrazado, ¿no? De los tiempos modernos y de todo lo que es moderno, y encima lo que ha hecho se ha basado sobre el patriarcado que está ya aquí para poder levantar sus ganancias y su riqueza. Y yo creo que es muy importante cuando hablamos de cambiar las cosas. A veces hay puntos que no tocamos y aquí está la verdadera desigualdad. La igualdad es entre hombres y mujeres. ¿Quién hace un trabajo? Ese trabajo que el incentivo que sea igual entre hombres y mujeres, y que no sea porque eres mujer, porque yo soy hombre, hacemos el mismo trabajo, pero tú cobrarás menos que yo. Y yo creo que allí algo no va bien, ¿no? En los tiempos modernos. Yo tenía una pregunta, una reflexión que me estoy haciendo desde ya muchos años. Ahora hablamos del tema de la relación de hombre y mujer. Pero hay un tema que nosotros africanos, yo en particular he vivido, la relación entre negros y blancos. La relación entre negros y blancos fueron durante muchos años uno de tema de disputa en mi familia. Porque salimos de una colonización brutal de Congo, donde los belgas que habían dicho que vinieron al Congo para cristianizar a los congoleños, acabamos por cortar las manos, salidos del pecado, todo eso. Y en mi familia, el blanco era el diablo, el mal, el malísimo, que no había que comer. Y como yo tuve una vocación sacerdotal muy temprana, ya a los 8 o 9 años yo quería ser sacerdote. Ser sacerdote significa ser blanco. Y era vivir con los blancos. No os podéis imaginar lo que yo tuve como combates, como disputas en mi familia. Y yo no sé cómo han podido cambiar. Cuando mi madre supo que me había casado con una blanca, no hizo los gritos que había hecho cuando yo era pequeño, que me dijo que quería ser sacerdote.
Ahora no sé cómo podemos hacer el método de hablar con las mujeres y los hombres. Quizás, es lo que yo pienso, quizás tendríamos, como yo, también muchos africanos, hemos hecho un esfuerzo para enseñar a nuestras familias que una persona no es mala porque es blanca, que una persona no es buena porque es negra. Quizás lo que tenemos que combatir no son las personas, no son los hombres, son las actitudes de los hombres. No son los blancos, las actitudes de unos blancos. Me parece que tenemos que hacer un poco todos una reflexión también en el vocabulario. Yo sé que yo como africano a veces me enfado con blancos, porque son blancos. Porque esa es mi educación que yo recibí. El blanco me enfado. Y después me pongo a reflejar un poco blanco. Me he hecho nada de malo. Pero como me ha quedado mi educación colonial que he recibido, de venganza contra los blancos. Quizás el tema de las palabras, la manera de hablar, de hacer una reflexión filosófica, habremos que hacer un poco de esfuerzo para salir de la expresión, la lucha de los sexos, como nosotros vivimos, la lucha de las razas, y buscar quizás otras palabras, ¿no? Para que el blanco no sea malo porque es blanco, el hombre no sea malo porque es malo, no, el hombre es malo porque tiene actitudes malas. Estamos combatiendo no contra las personas, pero contra las actitudes, contra comportamientos. Eso nos puede un poco reconciliar nosotros como hombres con nosotros mismos también, ¿no? Porque si estamos atacando como hombres, la gente está un poco perdido. Si estamos atacando porque tenemos malas costumbres, es muy diferente ser atacado como hombre, ¿no? No sé si me explico bien. Sí, yo aquí quisiera, porque viene un poco a colación en un grupo con el que estuve trabajando hace 2 años de hombres, un taller de masculinidad, y pedíamos a los hombres que al final hicieran un pequeño escrito de qué es lo que, bueno, si algo había cambiado, qué es lo que les había pasado por dentro. Y uno escribió algo así, no recuerdo las palabras textuales que tengo escrito, pero algo así como, bueno, me ha servido para darme cuenta de que esto de ser hombre no es solo malo, sino que también puede tener algo bueno, ¿no? Lo digo un poco también por esto que comenta, ¿no? O sea, es cierto que hay una corriente principal, y esa corriente principal existe, de predominio, de machismo, de lucha, pero también hay muchos hombres que empiezan a sentir que el hecho de ser hombre es algo negativo, ¿no? Y que se avergüenzan de ser hombres, que se sienten culpables de ser hombres, ¿no? Y creo que por ahí no van los tiros, ¿no? Porque entonces lo que tenemos es que encontrar modelos positivos y modelos dignos, de sentirse que uno es digno de serlo, y por lo tanto puede representarse como hombre y presentarse como hombre con todas las de la ley, ¿no? No como, ostras, esto de ser hombre parece que se haya convertido en un proceso de culpabilización en el que uno casi se tiene que esconder, ¿no? Y eso existe también, ¿no? Simplemente quería, al hilo de lo que comentabas, no, querías decir algo y vamos terminando, creo que Juanjo quería la palabra y creo que ya acabamos para finalizar. Doy la palabra primero a Moja, que la había pedido antes, y luego tú, Pablo. Essa palavra un altro elemento, si riesce a parlare in generale, e ora questo in questo caso concreto, e faccio un caso concreto. Credo que quando parliamo di cultures, lo más importante es hablar de las personas que portan elementos de estas culturas, porque creo anche creare lo comune es a questa persona, e può essere parlare per esempio della cultura marocchina. Noi abbiamo una cultura marocchina, per me, faccio allá, però in una zona concreta non può parlare del Marocco, per esempio. Cultura musulmana, yes. E se entriamo, per esempio, all'Islam, moltas veces, ¿no? Es algo que, porque estaba pensando espera de una pregunta así, pero no, pero comento, según el punto de vista, que per me no hay una religión tancada, conservadora, sino hay personas portadoras de aquellos elementos religiosos que la transforman en tancados o poderes o lo que sigue. Es por eso creo que lo más importante en hablar de culturas es hablar de las personas.
y no dice yo, no dice que concepto de cultura y... Juanjo, la última palabra ya y pasemos a la cuenta de la reflexión. Bueno, en realidad era una contestación a una pregunta que han hecho antes sobre cuál era la metodología de los grupos de hombres y tal. Efectivamente, como dice Adrián, es muy diversa, pero creo que tiene algunos puntos en común. Muy sintéticamente sería, uno, hablar en primera persona, que los hombres solemos utilizar el impersonal, se dice la sociedad, requiere es responsabilizarnos de lo que decimos, buscar nuestra propia palabra, nuestro propio lenguaje. Eso es una cosa muy importante. En segundo lugar, me parece muy importante de vez en cuando entrar en relación con feministas, porque la prueba del algodón, digamos, de que realmente el cambio que estamos experimentando es de verdad, es si es percibido en nuestro entorno por las mujeres feministas que estamos alrededor. Yo quería, en ese sentido, deciros que el 8, 9 y 10 de noviembre en Sant Boi de Llobregat vamos a hacer un encuentro estatal del Movimiento de Hombres por la Igualdad. Va a venir gente de todo el Estado español. Vamos a estar reflexionando durante 2 días y vamos a acabar con un encuentro con mujeres feministas de todo el Estado, porque nos parece, digamos, la prueba del algodón, como decía antes, ¿no? Y el domingo, día 10, vamos a intentar reunir los grupos de reflexión y de autoconciencia de hombres de Cataluña, también en Sant Boi de Llobregat, para intentar hacer una red de grupos de hombres de Cataluña, a ver si lo conseguimos. O sea que, a pesar de, como decía aquel, se mueve, algo se mueve. Bueno, pues solo agradecer a Miguel, agradecer a Jean Bosco, agradecer a Montllum, agradecer a Mohamed y agradecer a Miguel su presencia aquí, sus palabras tan sinceras y mostrarse tal cual son, para que también nos vayamos dando cuenta de dónde estamos. Los hombres pues estamos un poco de desconcierto, un poco con ganas, pero un poco también sin saber muy bien qué es lo que se espera de nosotros, queriendo avanzar hacia una sociedad más igualitaria, empezando a movernos ya y empezando a encontrar formas transversales de encuentros, pero todavía muy incipientes, ¿no? Gracias, damos paso a la cloenda, por lo tanto pido que Sam,